Muy bien, entonces buenos días. Tenemos hoy la segunda tutoría del curso Nuevo Testamento 1. Vamos a empezar entonces con un trabajo en grupos sobre las perspectivas de lectura de los evangelios. Luego de esto vamos a hacer un plenario de lo que ustedes han descubierto en estas lecturas con la actividad de la página 12. Posteriormente vamos a hacer un trabajo en grupo sobre el contexto de los evangelios y vamos a dedicarnos a ver la pirámide social de la época de Jesús, cuando la época a la que se refieren los evangelios. Luego tendremos un receso de 15 minutos. Posteriormente vamos a compartir la actividad de la página 18 del módulo. Luego vamos a, los que leyeron, compartir las lecturas de la unidad 2 del módulo. Luego tendremos una exposición acerca de los métodos de estudio del Nuevo Testamento y algunos ejercicios de cada método. Tendremos el descanso y el almuerzo desde las 13 hasta las 14 horas. Luego seguiremos con la actividad de la página 24 del módulo, que también ustedes deben haberla trabajado. Y finalmente tendremos una exposición sobre el problema sinóptico y algunos ejercicios del problema sinóptico. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a la página 7, ahora a estudiar las diferentes perspectivas de cómo hemos leído e interpretado los evangelios. Entonces vamos a ver la perspectiva premodernista, la perspectiva modernista, la perspectiva postmodernista y la perspectiva contextual. Vamos a hacer un trabajo en grupos. Cada grupo va a leer una perspectiva y luego nos la va a presentar aquí en plenario para que todos tengamos una idea acerca de lo que son estas perspectivas, y luego de eso vamos a hacer la actividad que hay en la página 12 de su módulo. Entonces vamos primero a los trabajos en grupos. Entonces cada grupo ha hecho su trabajo y antes de que cada grupo presente el resumen del trabajo para el resto, debemos reconocer que a lo largo de la historia han habido diferentes maneras de interpretar el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo mismo ha pasado con el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hubo una corriente que ustedes leen ahí en la página 7 que se llamó la corriente deuteronomista y presentó su propia interpretación de los textos, ¿no? Esa corriente deuteronomista se centraba, por ejemplo, en el templo para interpretar, en la prosperidad del creyente y del pueblo de Dios. Pero hubo otra época, en otra época fueron los profetas los que, la interpretación al estilo de los profetas, lo que se hizo común en la interpretación del Antiguo Testamento. Y ahí entonces el énfasis en los profetas era en buscar la justicia para el pueblo y la misericordia de Dios, y entender que el pecado no solamente es individual, sino que también el pecado es social, de una estructura social injusta. Más adelante aparece también la esperanza mesiánica en el Antiguo Testamento, y luego en el ministerio de Jesús la corriente que se imponía en la interpretación de las Escrituras era la de los fariseos, que enfatizaban más en la ley, eran muy nacionalistas y eran exclusivistas, ¿verdad? Entonces lo que ustedes van a presentar ahora es cada perspectiva dentro de los aspectos de lo que es la fe, las creencias y prácticas y los niveles de interpretación bíblica. Entonces vamos a empezar con el primer grupo. A ver, el primer grupo sobre la perspectiva premodernista. Muy bien, una vez que cada grupo entonces hizo su exposición de cada perspectiva de interpretación del Nuevo Testamento, ahora vamos a desarrollar la actividad de la página 12. Esto lo vamos a hacer en parejas, y la actividad de la página 12 dice así: con ayuda de otra persona en el grupo trate de definir cuáles son los elementos que componen su fe, es decir, qué tipo de fe usted profesa. Y la segunda pregunta es: ¿hay un tipo de fe, interpretación o credo
que pueda ser considerado superior a otros tipos de fe, credos e interpretaciones? Vamos a trabajar en esto por el espacio de unos 10 minutos. Bien, ahora los estudiantes se han repartido en 4 grupos. Cada grupo va a estudiar un aspecto del contexto del mundo en que se escribieron los evangelios: el social, el económico, el político y el ideológico. Después de este trabajo en grupo vamos a ir a ubicarnos en una pirámide que hemos pintado en el suelo con 3 divisiones, y cada uno se va a ubicar unos papeles que han elaborado sobre ese contexto en la pirámide. Bien, después de haber sacado algunas conclusiones acerca de los contextos social, político, económico e ideológico de la Palestina del primer siglo, en tiempos de Jesús, que nos sirve como referencia para el estudio de los evangelios, acudimos a la página 18 del módulo para compartir las respuestas que los estudiantes tenían con respecto a las preguntas que están formuladas allí. La primera pregunta es: ¿cuáles son los elementos destacados en su comunidad? Estamos hablando en este caso de la comunidad cristiana, la comunidad como iglesia local. Elementos destacados en su comunidad en cuanto a la economía, la religión y la movilidad social. Y los estudiantes expresaban que hay desempleo, que hay personas que están cambiando de ciudad, que en otras congregaciones, como en el caso de Quito, hay muchos migrantes colombianos. La segunda pregunta tenía que ver con respecto a si hay correspondencia entre la formación social, económica y religiosa de nuestra comunidad con el modelo de la sociedad secular, y la mayoría de las respuestas coincidían en que efectivamente sí hay una correspondencia entre lo que se da en la iglesia local y lo que sucede fuera de la iglesia local. Es decir, si hay desempleo en la gente que participa en nuestras comunidades, también hay desempleo afuera. Pero hubo también una observación muy importante, y es que hay iglesias de ricos donde tal vez son excepciones, que lo que se da internamente en este tipo de comunidades no es lo mismo que se da afuera, porque mientras afuera hay el desempleo, hay los problemas para adquirir servicios de salud, de educación, etcétera. En esas comunidades ricas seguramente todos estos elementos son suplidos, y por eso hay una gran diferencia. Sin embargo, otra observación es que prevalecen problemas como los divorcios, la desintegración familiar, los adulterios y otro tipo de situaciones que quizás sí se dan en todas partes en la sociedad secular. La otra pregunta es con respecto a cómo se puede valorar la globalización y su efecto sobre los grupos sociales de América Latina. Los estudiantes veían aspectos positivos y aspectos también negativos. Dentro de los aspectos positivos, los estudiantes concluían que es muy bueno poderse comunicar fácilmente entre los diferentes contextos, pero dentro de los aspectos negativos se veía que los que gozan de estos privilegios pues son los que tienen acceso al poder económico, político, ideológico, religioso, que controlan los medios de comunicación y todo esto. Y la última pregunta era sobre escribir algunos aspectos esenciales que deben ser incluidos como buena nueva para la sociedad moderna. Y dentro de esto tuvimos que aclarar que anunciar el Evangelio de Jesús no solamente tiene que ser o entenderse como el anuncio con palabras y proclamar un arrepentimiento y un perdón, porque eso también lo hacen políticos, como ustedes ya se dieron cuenta en las pasadas elecciones, sino también con estar pendiente de lo que dice el mismo Evangelio, Lucas 4, 16 al 19, o lo que dice Mateo 25, 35 al 45, o lo que dice Romanos 12, del 12 en adelante, que en resumen, como lo dijo un estudiante hoy, es que la fe sin obras es muerta, de manera que las buenas noticias tienen que traducir también con obras. Solo nosotros. Bueno, estimados estudiantes, ahora a lo que pasamos fue a comprobar las lecturas que ustedes realizaron sobre lo que se les había asignado para esta clase de hoy, febrero 23.
Entonces esa evaluación de la lectura lo hicimos con base en estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es el movimiento de Jesús y cuáles son sus principales características? La segunda pregunta es, ¿cuándo dejó el movimiento de Jesús de ser un movimiento? Bien, la otra pregunta sobre otra lectura es, ¿cómo se explica la creencia en ángeles y espíritus en la Palestina del primer siglo? ¿Cómo se explica la creencia en ángeles y espíritus en la Palestina del primer siglo? La siguiente pregunta sobre otra lectura es la siguiente. ¿Era Pablo o fue Pablo el único misionero de la iglesia en el primer siglo? ¿Usted qué cree? ¿Sí o no? Argumente, diga por qué sí, diga por qué no. Otra pregunta. ¿Eran las comunidades cristianas de los primeros 40 años unidas en todos los criterios? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? La siguiente pregunta sobre otra lectura. ¿En qué libros o en qué tipo de libros se encuentra mención explícita al liderazgo y reconocimiento de las mujeres en la iglesia del primer siglo? Y la última pregunta, que tiene que ver con la lectura sobre la fuente Q. ¿Qué evangelios usan la fuente llamada Q? Bien, queridos estudiantes, vamos ahora a trabajar lo que son los métodos histórico-críticos. Los métodos histórico-críticos se llaman así justamente porque hacen un estudio de la historia del texto bíblico. Y voy a explicarles aquí en el tablero más o menos en qué consiste esto. Hay tres grandes momentos en la aproximación que hacemos al texto bíblico. Un primer momento es lo que se llama lo que hay antes del texto. Es decir, toda la historia que hay antes de que llegáramos a tener lo que tenemos hoy y que se llama texto bíblico. No me refiero a tener la Biblia, sino a tener el texto bíblico, es decir, los manuscritos, los documentos que fueron los escritos originales o más aproximados al original. Entonces tenemos un segundo momento que es el texto bíblico. Y tenemos un tercer momento, el primer momento, el segundo momento, y un tercer momento que es lo que se produce después de tener el texto bíblico, es lo que se llama la hermenéutica. O sea, cómo se entendió el texto, o cómo se interpretó, a través de la historia. Que son tres grandes momentos en lo que llamamos el método histórico crítico. Y estos métodos históricos críticos son aplicados a cualquier documento escrito de la antigüedad. Esto no es solamente para la Biblia o para los textos bíblicos. Estos métodos histórico críticos se aplican a cualquier documento escrito de la antigüedad. Entonces digamos que los métodos histórico críticos son un trabajo histórico